En el vasto silencio del espacio, una coalición de mundos se encontraba al borde de la extinción. Habían luchado duro y valientemente, pero no eran rival para el implacable enemigo que arrasaba sus galaxias. Lo que comenzó como una alianza defensiva rápidamente se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia, y ahora no les quedaba más que resistir. Los líderes se reunieron en uno de los últimos bastiones de la coalición, cada representante apareciendo como un holograma en la tenue luz de la sala de guerra. Eran seres orgullosos, comandantes, estrategas, diplomáticos, pero ahora todos mostraban la misma expresión de agotamiento y derrota. Habían intentado todo: diplomacia, ataques contundentes, operaciones encubiertas, nada funcionaba. El enemigo era imparable, y su fin parecía inevitable. Mientras el silencio llenaba la sala, uno de los líderes más jóvenes rompió la lúgubre quietud. «Hay una opción que no hemos considerado», comenzó con cautela, mirando a su alrededor para medir reacciones. «La humanidad». La palabra quedó suspendida en el aire, y por un momento no hubo respuesta, solo el parpadeo de la luz holográfica y el ocasional pitido de los sensores de largo alcance que seguían los movimientos del enemigo. «¿Humanidad?», repitió otro líder con escepticismo en el tono. «¿La misma especie cuyas prácticas hemos condenado durante siglos? Son un comodín, apenas civilizados según algunos estándares». Se oyeron murmullos en la sala, una mezcla de miedo e intriga. «Estamos hablando de criaturas conocidas por su resistencia». «Sí, pero también por su imprevisibilidad. Han estado aislados en ese planeta remoto por una razón», advirtió un líder mayor, su voz llena de preocupación. «¿Tienen formas extrañas, maneras despiadadas? No sabemos si nos ayudarán o si se convertirán en un problema por sí mismos». Pero la desesperación hace que lo impensable suene a salvación. Lentamente, el miedo comenzó a dar paso a la resignación. ¿Qué otra opción tenían? Estaban acorralados, y la humanidad podría ser su última apuesta arriesgada. A regañadientes, acordaron enviar una transmisión. Un alto funcionario, cargando con el peso de la esperanza de la coalición, dio un paso al frente. Activaron el antiguo relé de comunicación y elaboraron un mensaje sencillo y urgente a la humanidad: «Necesitamos su ayuda. Si son capaces como sugieren las historias, entonces conocen al enemigo al que enfrentamos». Les Ragamos responden. El mensaje fue enviado a través del vacío, viajando por reinos y subespacio, cruzando límites que la mayoría de las especies nunca se atrevieron a traspasar. Entonces, solo pudieron esperar. A medida que los minutos se convertían en horas, una quietud inquietante comenzó a asentarse entre los líderes. Habían depositado su confianza en una especie que apenas comprendían, una especie con historias tan variadas que era difícil distinguir la leyenda de la realidad. Algunos en la coalición habían oído antiguas historias de la Tierra, un planeta duro y desgarrado por guerras, donde la supervivencia significaba evolucionar más rápido que tus enemigos y forjar armas que parecían casi crueles en su eficiencia. Justo cuando algunos líderes comenzaron a arrepentirse de su decisión, una señal débil cobró vida. La humanidad había respondido, y su respuesta no era lo que nadie esperaba. No hubo cortesías diplomáticas, ni preguntas, ni discusiones, solo un mensaje simple y directo: «Aguanten la línea. Estamos en camino». Los líderes de la coalición miraron las palabras en estado de shock. Esta no era la respuesta de un aliado tentativo o de una fuerza cautelosa, era una declaración, una promesa, y quizás una amenaza. Los líderes intercambiaron miradas inquietas. El tono del mensaje de la humanidad era a la vez desconcertante y extrañamente reconfortante. Parecía que vendrían, pero lo que eso significaba estaba más allá de toda su comprensión. La noticia se difundió rápidamente entre las filas restantes de la coalición. Los soldados, desgastados por interminables batallas y la pérdida de camaradas, recobraron el ánimo. Los rumores de la llegada de la humanidad se esparcieron como un reguero de pólvora. Mientras esperaban, la coalición se preparó para lo que sentían como la última resistencia. Cada momento que pasaba traía una mezcla de temor y una chispa de esperanza. Si las historias eran ciertas, la llegada de la humanidad podría cambiar el equilibrio, pero ¿a qué costo? El silencio se volvió más denso mientras todos se preparaban. Incluso el campo de batalla parecía percibir el cambio. Y luego,
Por un momento, no hubo nada. La quietud era profunda, como si la misma estructura del espacio contuviera la respiración. La humanidad había recibido el mensaje de la coalición. Los centros de comando militar de la Tierra procesaron la señal de auxilio con la velocidad y precisión características de la especie, pero los líderes humanos no perdieron tiempo en deliberaciones o cortesías. El mensaje había sido claro: una fuerza enemiga estaba superando a la coalición, y necesitaban un salvador. La respuesta de la humanidad fue rápida, calculada y enviada sin adornos. La desesperada súplica de la coalición fue recibida con una sola y contundente respuesta que irradiaba confianza y un leve toque de amenaza: aguanten la línea. Estamos en camino. Cuando los líderes de la coalición recibieron la respuesta de la humanidad, una mezcla de inquietud y anticipación se apoderó de ellos. La brevedad de la humanidad era desconcertante, sin promesas, sin explicaciones, solo una orden para que mantuvieran la posición hasta su llegada. La respuesta se sentía casi fría, como si los habitantes de la Tierra hubieran calculado las probabilidades y decidido el curso de acción sin dudarlo ni un instante. Esto no era la diplomacia cuidadosa de otras especies. Parecía, en cambio, que la humanidad había estado esperando una invitación como esta, ansiosos por desatar algo que en las horas que siguieron, las fuerzas restantes de la coalición se prepararon lo mejor que pudieron. Fortificaron posiciones, repararon sus naves maltrechas, y se prepararon para lo que sería la salvación o el último intento de resistencia contra un enemigo que había destrozado a innumerables otros antes que ellos. Los soldados hablaban de la humanidad con una reverencia extraña, alimentada por las historias que se habían filtrado a lo largo de la galaxia. Con el tiempo, la humanidad, decían, era capaz de una ferocidad inimaginable en la guerra, combinada con una voluntad de supervivencia inquebrantable. Estas historias, aunque mezcladas con mitos, eran suficientes para encender la esperanza incluso en los más cansados. Pronto comenzaron a llegar reportes desde los sectores exteriores. La flota de la humanidad estaba en movimiento. Los exploradores de la coalición detectaron señales de un inmenso poder militar coordinado. Mientras las naves de la Tierra avanzaban con una precisión aterradora, a diferencia de la flota de la coalición, diseñada para la defensa y protección mutua, la flota de la humanidad exuda una eficiencia predatoria pura. Cada nave en su formación tenía un propósito, y ese propósito era la destrucción. Cuando las naves de la humanidad se acercaron a los límites del espacio de la coalición, las fuerzas de la coalición recibieron una orden simple: mantengan sus posiciones y esperen más instrucciones. Parecía que la humanidad había tomado completo control del plan de batalla, y los generales de la coalición se vieron obligados a seguir órdenes en lugar de emitirlas. Fue una experiencia extraña y humillante para la coalición, poco acostumbrada a recibir comandos tan directos de una fuerza externa. Sin embargo, en ese momento, obedecieron sin cuestionar. La tensión aumentó cuando finalmente la flota de la humanidad atravesó el espacio de la coalición. Sus naves, casi espectrales contra el vacío estrellado, eran elegantes y amenazantes, diseñadas tanto para intimidar como para abrumar con su potencia de fuego. Cada nave mostraba las marcas de incontables batallas, su exterior estaba lleno de cicatrices, sin embargo, completamente funcional, un testamento a la resistencia de la humanidad y su negativa a retroceder. Mientras las fuerzas de la coalición mantenían sus posiciones, pudieron sentir el cambio en el ambiente, una energía tangible, difícil de describir, como si la mera llegada de la humanidad hubiera alterado el curso del universo. Estos no eran salvadores en el sentido tradicional, eran una fuerza de la naturaleza, una tormenta que podía destruir tan fácilmente como proteger. Cuando el enemigo finalmente se encontró con la flota de la humanidad, la coalición observó el choque desde la distancia. Sus canales de comunicación se llenaron de reportes fragmentados y transmisiones de asombro. No hubo grandes maniobras ni escaramuzas prolongadas. La humanidad atacó con la precisión calculada de un depredador ápice, despachando las naves enemigas con una eficiencia despiadada. La flota alienígena, que había arrasado la coalición con facilidad, ahora se desmoronaba bajo el asalto implacable de la humanidad. En cuestión de momentos, la verdadera naturaleza de las tácticas de la humanidad se hizo evidente. Utilizaban armas que la coalición nunca había visto antes, tecnologías experimentales y estrategias que apuntaban tanto al hardware como a la moral del enemigo.
Las naves de la humanidad parecían moverse como si fueran una sola mente, anticipando los movimientos del enemigo con una precisión inquietante. No era solo guerra, era dominación, un desmantelamiento completo y total de las fuerzas enemigas. Para los soldados de la coalición que observaban desde lejos, la escena era tan aterradora como emocionante. La humanidad no estaba simplemente derrotando al enemigo, los estaba abrumando de maneras que rozaban la guerra psicológica. Cada golpe, cada maniobra, parecía calculada para romper el espíritu del enemigo tanto como sus defensas. El mensaje de la humanidad en el silencio entre batallas era claro: esto era lo que les sucedía a aquellos que amenazaban a sus aliados. A medida que la batalla continuaba, los líderes de la coalición permanecían cautivados frente a sus pantallas, siendo testigos de la brutal eficiencia de la humanidad. Habían buscado la ayuda de la Tierra. Pero ahora se preguntaban si realmente comprendían las consecuencias de haber liberado una fuerza tan poderosa. Los métodos de la humanidad superaban cualquier cosa que hubieran anticipado, como si para los humanos la guerra fuera un arte perfeccionado a lo largo de generaciones de conflictos. La coalición se había considerado endurecida por la batalla, pero esto era algo completamente distinto. A medida que las fuerzas de la humanidad avanzaban, los comandantes de la coalición recibieron una última directiva inesperada: manténganse al margen. La humanidad terminará esto por sí misma. No habría necesidad de que los soldados de la coalición arriesgaran más sus vidas. La Tierra había asumido el manto de la destrucción, y tenían la intención de llevarlo hasta el amargo final. Las fuerzas de la coalición cumplieron con la orden, observando cómo la flota de la humanidad destrozaba las filas enemigas con una precisión aterradora y fría, que no dejaba supervivientes ni oportunidades de retirada. En manos de la humanidad, esto no era simplemente una batalla, era una erradicación, un mensaje grabado en el mismo tejido de la galaxia. Por primera vez, la coalición no solo sintió esperanza, sino también una extraña e inquietante reverencia. La flota de la humanidad llegó en pleno, una presencia silenciosa pero arrolladora que cubría el campo de batalla. Las naves de la coalición, desgastadas y dañadas tras innumerables enfrentamientos, parecían insignificantes al lado de los vehículos terrestres, que se movían con una precisión coordinada. Cada nave era una pieza integral de una máquina de guerra implacable. La armada de la humanidad no era vasta en número, pero cada unidad estaba meticulosamente diseñada, exudando una presencia que irradiaba propósito y amenaza. Los comandantes de la coalición, observando desde sus posiciones estratégicas, sintieron un cambio en el aire, una sensación de inminente e imparable impulso. Las naves de la humanidad no estaban construidas para el espectáculo, sino para la destrucción. Carecían de los diseños ornamentados o insignias diplomáticas comunes en otras flotas, reflejando en cambio un pragmatismo riguroso que dejaba poco a la interpretación. Eran herramientas de guerra refinadas a lo largo de siglos y despojadas de cualquier adorno innecesario, creadas únicamente para dominar y aniquilar. Cuando la primera oleada de las fuerzas de la humanidad hizo contacto con el enemigo, el impacto fue inmediato. La flota alienígena, que había dominado a la coalición durante tanto tiempo, ahora se encontraba superada en formas que nunca habían anticipado. La humanidad no dependía de números abrumadores, confiaban en una eficiencia absoluta. Cada movimiento era calculado, cada ataque planeado con una precisión brutal. No era solo combate, era un ejercicio. Las tácticas de la humanidad eran algo que la coalición jamás había visto. Mientras que otras especies confiaban a menudo en números abrumadores o en formaciones defensivas, la humanidad parecía entender al enemigo en un nivel casi inquietante. Su flota se adaptaba, cambiaba y ajustaba a cada maniobra con una anticipación escalofriante. Era como si cada nave anticipara los movimientos del enemigo, prediciendo los contraataques antes de que pudieran materializarse. Las fuerzas de la humanidad operaban como una entidad singular, aplicando presión sin misericordia. O de completa dominación. Para los soldados de la coalición que observaban este espectáculo, era tanto una revelación como un recordatorio de la reputación de la humanidad. Los defensores de la Tierra no dudaban, no vacilaban, ni mostraban piedad alguna. Sus ataques se realizaban con una frialdad clínica, concentrándose únicamente en el objetivo. Las naves enemigas eran apuntadas y eliminadas con eficiencia despiadada, y cada intento de montar un contraataque era respondido con una aplastante respuesta inmediata.
Para la humanidad, la flota enemiga no era más que una serie de problemas a resolver, y lo hacían sin vacilar, sin pausa y sin compasión. En medio del caos, un mensaje claro comenzó a tomar forma: la humanidad no había venido a defender, sino a poner fin a la amenaza por completo. Sus naves se movían con un entendimiento tácito, utilizando tácticas que desorientaban y desmantelaban al enemigo tanto en el plano físico como en el psicológico. No había oportunidad para que el enemigo se reagrupara, no había espacio para retirarse. Cada camino estaba bloqueado, cada maniobra anticipada. El arsenal de la humanidad, aunque limitado en número, era devastador en su impacto. Sus armas no dejaban rastro de las naves enemigas que destruían, borrándolas de la existencia con una finalidad que enviaba un mensaje claro a cualquiera que estuviera observando. Los comandantes de la coalición, quienes inicialmente habían dudado de los métodos de la humanidad, ahora miraban en silencio y con asombro. Habían esperado refuerzos, pero no habían anticipado este nivel de precisión, quizás de crueldad. Esto era una guerra despojada de cualquier noción de diplomacia o misericordia. Las fuerzas de la humanidad no se detenían a evaluar ni a negociar, avanzaban con un solo objetivo: la eliminación total de la amenaza, sin importar el costo. Sus tácticas revelaban un pragmatismo oscuro, una disposición a emplear cualquier estrategia necesaria para asegurar la victoria. En las breves pausas entre las escaramuzas, las fuerzas de la coalición podían ver las secuelas del enfoque de la humanidad. Las naves enemigas yacían esparcidas, reducidas a fragmentos, mientras la flota humana avanzaba intacta e implacable. Esto no era una batalla por territorio o por orgullo, era una erradicación, un mensaje transmitido a través de la acción en lugar de las palabras. Los métodos de la humanidad eran definitivos, sin dejar posibilidad de represalias ni de supervivencia. Quedaba claro que no veían esto como un conflicto aislado, sino como una demostración, una advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiarlos en el futuro. A medida que la batalla continuaba, las fuerzas de la coalición comenzaron a sentir una extraña mezcla de alivio y temor. El poder de la humanidad era innegable, y la flota enemiga se desmoronaba bajo su implacable embate. Sin embargo, había una frialdad en el enfoque de la humanidad, una sensación de que veían este conflicto no como una lucha por la supervivencia, sino como un ejercicio calculado. Sus naves, aunque pocas, operaban como si estuvieran programadas para un solo propósito: eliminar cada rastro de la existencia del enemigo. La coalición se dio cuenta de que la humanidad no necesitaba aliados, solo resultados. Cuando los restos finales de la flota enemiga intentaron una desesperada retirada, las fuerzas de la humanidad bloquearon cada ruta de escape. No habría sobrevivientes, nadie que pudiera advertir a otros sobre el poder de la Tierra. Los comandantes de la coalición observaron cómo la humanidad cerraba el cerco, eliminando sistemáticamente cada última nave. No había piedad ni oportunidad de rendición. La respuesta de la humanidad era tan absoluta como aterradora. En sus ojos, esto no era simplemente una batalla, era una advertencia grabada en el vacío. Mientras el polvo se asentaba y los últimos ecos del conflicto se desvanecían, la flota de la humanidad permanecía firme, imperturbable y vigilante. La coalición, aunque agradecida por su supervivencia, sentía una inquietud innegable. Habían pedido ayuda, pero la intervención de la humanidad les mostró el verdadero costo de una solicitud así. Esto no era una alianza, era una muestra de una fuerza que operaba sin restricciones, un recordatorio de que la galaxia había subestimado el potencial de la Tierra. Mientras la flota de la humanidad se preparaba para retirarse, enviaron un mensaje simple a través de los canales de comunicación de la coalición, una declaración sin adornos ni fanfarronería. Están a salvo. No hubo promesa de una alianza continua ni ofrecimiento de apoyo futuro, solo la confirmación de que su misión estaba cumplida. Era una afirmación que transmitía la misma contundencia que la batalla misma, dejando a los líderes de la coalición tanto aliviados como cautelosos. La intervención de la Tierra los había salvado, pero también los había expuesto a una fuerza que operaba más allá de los límites convencionales, una fuerza que seguía un código de guerra que no toleraba la diplomacia ni la moderación. En los días que siguieron, los líderes sobrevivientes de la coalición se reunieron, intentando procesar los eventos que acababan de presenciar. Habían pedido ayuda a la humanidad, y la Tierra había respondido,
pero las consecuencias de esa respuesta persistían en cada conversación. Los métodos de la humanidad, aunque efectivos, revelaban una inquietante realidad. El sentido de deber de la Tierra iba acompañado de una capacidad y una disposición a ejercer una aniquilación total sin titubeos. La coalición había enfrentado la aniquilación antes de la llegada de la humanidad, pero ahora, en el desenlace, se veían obligados a lidiar con las implicancias de los métodos inflexibles de sus salvadores. Algunos líderes argumentaban que la intervención de la humanidad había sido necesaria, una solución final a una amenaza implacable. Veían el enfoque de la humanidad como una defensa dura pero esencial, una demostración de poder destinada a asegurar que ninguna otra fuerza se atreviera a poner a prueba la resiliencia de la coalición de nuevo. Sin embargo, otros sentían una inquietud creciente, reconociendo que al llamar a la humanidad habían invitado a una fuerza que operaba bajo un código implacable, uno que quizás en el futuro aplicaría esa misma eficiencia resolutiva contra cualquier amenaza percibida, ya fuera amiga o enemiga. La galaxia nunca volvería a ser la misma después de la intervención de la humanidad. Las noticias de la victoria se propagaron rápidamente, y con ellas surgieron historias sobre las temibles capacidades de la Tierra. Los relatos sobre la crueldad de la humanidad, su enfoque clínico en la guerra, se difundieron por los sistemas estelares, transformando la reputación de la coalición y creando una advertencia que nadie olvidaría. Pronto, el poder de la humanidad se había convertido en un escudo y en una espada, y la coalición entendió que, al buscar la ayuda de la Tierra, habían establecido un precedente. La Tierra se convertiría en una fuerza silenciosa y vigilante, capaz de proteger o destruir con igual fervor. A medida que las fuerzas de la coalición regresaban a sus puestos, sus líderes fueron conscientes de una sobria realización. Habían llamado a la humanidad en su hora más oscura y habían recibido una respuesta, pero esa respuesta vino con un precio que apenas comenzaban a entender. La humanidad no dejó monumentos ni tratados ni promesas de asistencia futura. Partieron tan silenciosamente como habían llegado, dejando solo los restos de una flota enemiga destrozada y un recordatorio perdurable de su mensaje. La supervivencia para la humanidad significaba asegurar que ninguna amenaza quedara en pie. Para la coalición, esto fue tanto una victoria como una advertencia, una experiencia que moldearía su visión de la Tierra por generaciones. Habían convocado a la humanidad en su momento más oscuro, y recibieron una respuesta, pero esa respuesta era más de lo que jamás hubieran anticipado, una fuerza que no tenía nada sagrado en la guerra, una especie que lucharía en sus propios términos y solo en los suyos.